Los periodistas. Los periodistas. Está con nosotros esta mañana el doctor Francisco Sánchez Ruiz de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, especialista en todos los asuntos relacionados con el clima, con el calentamiento, con el enfriamiento, con creo que hasta con incendios ahora, parece que ya eres bombero también, me dice. No, Pues es que andamos, hay muchos andamos viendo incendios la en el cuestión país de y el doctor incendios. sabe de eso. Dije, pues a ver, también ya es bombero ahora. Qué bueno fuera, ¿no? ¿Por qué hay incendios? No me digas que porque hay fuego, pero hay incendios deliberados, hay incendios que los campesinos provocan las márgenes de las carreteras. De repente vemos que están quemando los pastizales. Ujú. Algunos dicen que es para mejorar la tierra, otros te dicen que es porque ahí se esconden los maleantes, otros porque hay alimañas que se meten después al campo fértil o a las casas y entonces queman los pastizales. Y luego resulta que no los controlan y se arma un tremendo incendio por los vientos y todo esto que no se controlan. Y en las últimas semanas, Puebla y otros estados de la República han sido el escenario de varios incendios importantes. En las colindancias de Puebla, Veracruz, se han registrado incendios fuertes. Y bueno, yo creo que esto nos debe de preocupar, ¿no, doctor? Sí, pues hay que tener en cuenta que la mayoría o en esta temporada que se prevalecen de manera constante los incendios, pues básicamente es por la falta de humedad en el ambiente. Tenemos un ambiente muy seco. Y este ambiente tan seco provoca que al tener dos medios, uno que es el medio de combustible, el medio de ignición y el medio de combustible, pues obviamente podamos tener la presencia, uno, de incendios de manera provocados o incendios que se pueden generar de manera natural. Cuando hablamos de manera natural es porque tenemos la fuente de ignición está propiamente en la zona, que puede ser un vidrio, que puede ser un espejo, o que ahorita mismo el mismo PET está considerado como una fuente de ignición para la provocación de incendios. Como bien lo comentas, se dice que algunos agricultores se provocan estos incendios para darle nutrientes al suelo, en el sentido de que cuando se hace la quema, pues obviamente queda la mayor cantidad de carbono, pero este es carbono inerte o carbono vegetal. No tiene ninguna propiedad más que pues, tener carbono, o sea, como tal, o sea, no vamos a tener ni mayor cantidad de nitrógeno, ni mayor cantidad de fósforo, porque todos estos se llegan a evaporar o no llegan como tal a ser un nutriente en la tierra, solamente es carbono. O sea, no se tiene un vestigio como tal de que el desarrollo o el hacer un incendio de manera deliberada o de manera predimentada, o sea, pueda ser un factor que ayude a mejorar el suelo como tal. Entonces, digamos que esta es una de las cuestiones. Cabe mencionar que el 21% de estos incendios que se provocan solamente son considerados como incendios desde la perspectiva agrícola. El 30% restante fueron incendios provocados, pero por otros factores, que pueden ser factores ambientales, como es la falta de humedad, o que ya tenemos una cantidad de quema, por ejemplo, en los basureros. O sea, que se genera demasiado calor en los basureros por los lixiviados. Estos lixiviados ayudan a que se transfiera más rápido el calor, por lo tanto, sin necesidad de chispa, solamente teniendo lixiviado, se puede presentar una ignición y puede generar una combustión como tal. Pero sí, o sea, ya ahorita actualmente lo que estamos viendo o la cantidad o la presencia de este tipo de incendios, pues se debe principalmente a la falta de humedad en el ambiente. Tenemos una humedad relativa a veces en mediodía como del 7% más o menos, y pues obviamente esta es una humedad relativa muy, muy, muy baja, cuando deberíamos de tenerlo entre el 15 o el 20% para no provocar este tipo de siniestros. Ahora, no es un asunto
particular de México. Hay incendios en Europa, hay incendios en Sudamérica, en los Estados Unidos. Es un fenómeno mundial, tiene que ver con el cambio climático. Uno de los principales factores que hemos estado observando es que se tiene cierta correlación con el cambio climático. Al estar incrementándose la temperatura del ambiente, pues obviamente ya las corrientes de humedad o las corrientes de viento ya no traen esa humedad necesaria para poder mantener los ambientes, digamos, no tan secos. O sea, ya tenemos ahorita aires sumamente secos en algunas zonas que anteriormente eran con humedades relativas, aunque fuera temporada de calor o temporadas de estiaje, no teníamos humedades alrededor del 30-40%. En la actualidad, por este cambio, por este incremento en la temperatura de la Tierra, hemos observado que ya hay ambientes o zonas del planeta donde las humedades relativas han disminuido de manera considerable, llegando hasta tener en algunas zonas, por ejemplo en el Amazonas, que no se presentaba nunca este tipo de siniestros, o si se presentaban eran provocados de manera por la gente, por el famoso queme rosa para poder hacer plantíos de palma de coco o para poder hacer modificaciones en el ecosistema, pero actualmente ya se están observando que estos se están presentando debido a que ya no hay la humedad suficiente para poder mantener la selva con la humedad que no genere este tipo de siniestros o este tipo de incendios. Pero sí va correlacionado de manera directa con el cambio climático como tal. Y oye, ¿qué se puede hacer para prevenir que no haya incendios? Pues está complicado porque pues, la prevención va directamente uno, desde el punto de vista de las políticas públicas, o sea, hacer esta educación con los agricultores, porque como bien lo comentabas al inicio, o sea, los agricultores tienen la idea o tienen el conocimiento ancestral, donde dicen que esto va a servir para nutrir el suelo, pero también pueden decir, es que con eso me evito el utilizar gente para poder cortar o para poder podar o para poder casanguear las zonas, ¿no? Entonces ya con esto nada más quemo, ya está seco en su totalidad, pero uno de lo que ellos no, algo que no consideran ellos es el ambiente seco que tenemos, pero también la corriente de vientos. La corriente de vientos generalmente hace que se proliferen mucho este tipo de incendios porque uno, ya sea una pequeña flama o un pequeño diablito, como le llaman comúnmente, se pueda transferir o pueda tener un periodo de vida largo debido principalmente por las condiciones medioambientales o climáticas que tienen humedad relativamente baja y se pueda mover hacia otra zona de pastizales o de hojarasca seca y por lo tanto provocaría otro incendio. Entonces, también el hacer cultura con la gente de evitar que se generen tantos residuos sólidos urbanos. Hemos visto que ahorita, por ejemplo, haces un encargo de paquetería o compras algo en línea y viene envuelto en infinidad de plástico, de cartón. O sea, todo esto también ayuda a que se proliferen porque muchas de las veces no se llegan a confinar de manera adecuada. Entonces, estos son también fuentes de generación de chispa o de generación de una fuente de ignición para poder provocar un incendio. Entonces, creo que debemos de buscar o debemos de ver la perspectiva desde la educación ambiental para poder establecer el evitar o poder tener la menor incidencia de incendios. Puebla ahorita ocupa el lugar número 4 a nivel nacional de la cantidad de hectáreas perdidas por este tipo de incendios, pero también ocupa el número 8 en el número de incendios acumulados en lo que va del año. Entonces, estamos realmente en una zona que no anteriormente era una zona relativamente húmeda, pero ya con este cambio, con esta modificación en la temperatura de la Tierra, ya estamos observando climas sumamente secos. Entonces ya la humedad relativa ya no se está manteniendo constante.
y estamos viendo también la modificación o los cambios estacionales. Por lo tanto, pues obviamente vamos a observar que no va a ser tan fácil el poder controlar este tipo de incendios. O sea, yo creo que va más de el no generar estos incidentes, pues yo creo que va más de la mano de la educación de la sociedad como tal. Caray. Oye, los riesgos evidentemente son muchos. Tenemos enfrente una situación muy, muy difícil que es la llegada del verano, el calor que ya hace, más los incendios, más la escasez de lluvias. Uh-huh. O ¿Qué sea, onda? el panorama y el escenario que se prevé en los próximos meses, si en dado caso no se llega a mantener o a hacerse constante la humedad presente en el estado, pues sí se ve que se va a observar un panorama, un escenario sumamente crítico. O sea, ¿por qué? Porque no estamos teniendo o no vamos a ver la cantidad de lluvias que anteriormente estaban cayendo en el estado. Y esto no es porque lo digamos de acuerdo de manera fatalista, ¿no? O sea, ya son los cambios y las modificaciones del clima como tal lo que ha estado provocando que realmente no se lleguen a tener, uno, las recargas naturales de agua, otro, deforestaciones, pero también el incremento de vectores de plagas hacia ciertos ecosistemas que ha comenzado a desaparecerlos de manera natural. Y esto también por la inconsciencia de la misma gente que ha comenzado a traer plantas o a traer especies no nativas del estado, lo cual ha provocado que se lleguen a traer ciertos vectores o ciertos insectos que han provocado la desaparición o la infectación de ciertos ecosistemas que realmente son que han comenzado a ser invadidos por otro tipo de microorganismos. Entonces, sí es un panorama crítico y caótico, si en dado caso la sociedad o la parte de la política no toma cartas en el asunto desde la perspectiva de una educación ambiental clara y precisa que pueda ayudar a la sociedad para poder evitar este tipo de cambios que ya los estamos viviendo, no que los vamos a vivir, sino que ya los estamos viviendo como tal. El tema de los basureros, el tema del transporte masivo, de la construcción, del crecimiento de las ciudades, de las manchas urbanas, todo esto se acumula también en el entorno del cambio climático y por lo tanto de la posibilidad de generar incendios. ¿Hasta dónde la producción en el campo este año se verá afectada por los incendios, doctor? Hemos hecho estimaciones con algunas universidades que hemos estado trabajando de manera conjunta y hemos comenzado a observar que anteriormente no se iba a ver tan profundo. En los años pasados no se vio tan afectada la parte de producción de agrícola con las cuestiones del desarrollo urbano y con las cuestiones del cambio climático como tal, que estaba presente. Pero en este año en específico hemos observado que al estarse incrementando casi un 40% de manera sustancial la temperatura en la Tierra, hemos observado que la producción agrícola se va a ver afectada de manera muy sustancial. Cierto que vamos a comenzar a tener pérdida de ciertas especies o pérdida de ciertos productos desde el punto de vista de la generación o de la producción, o algunos se van a ver desplazados debido a la temporalidad, ya que algunos dependen mucho de la temporalidad o que comience a llover o que comiencen a tener una forma de riego diferente que no sea mediante la extracción de agua, mediante un pozo profundo. Entonces, estos son los factores que podrían considerarse que podrían generar un desplazamiento de la producción agrícola, aunado a que la dinámica de la atmósfera puede presentar cierto número de granizadas o generación de granizo, lo cual también afectaría de manera muy directa lo que es el factor del ambiente como tal. Entonces, o también afectaría la producción agrícola como tal.
Le doy Muy la buenos días. bienvenida a don Miguel Quiñones Vila, que se suma a nuestra charla de hoy. Estamos hablando de los incendios, del cambio climático, de la falta de educación ambiental, de lo que se espera que suceda en el verano, el campo, las cosechas, todo este asunto que tiene que ver con el calor, con la falta de agua, porque ese es otro detalle más, doctor. En la Ciudad de México se están dando casos gravísimos de sequía y de agua contaminada por ductos de combustibles o de algo similar. O sea, esto yo no quiero pensar, pero lo que sucedió en San Juanico hace muchos años, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ujú, sí, O lo que pasó en Guadalajara hace muchos más años que de repente explotaron los drenajes porque se los acumuló drenajes por gas. la generación, acumulación Sí, sí. de Los drenajes se limpian gas. con el agua pluvial, ¿no? Ujú. Hace años se hizo un análisis de la contaminación de residuos tóxicos en Valsequillo, por eso no había peces, por eso la gente que se metía a nadar ahí se salía con infecciones en la piel terribles, aumentaron los casos de cáncer, problemas en los ojos, etcétera, etcétera. O sea, puede llegar un día en el que el clima y el subsuelo estén tan contaminados que de pronto empecemos a morir por inanición, todo lo que, por lo que estamos respirando. Sí, yo creo que en algún momento la calidad del aire va a ser, o bueno, digamos, el aire o esta calidad del aire va a ser el primer indicio de que ya vamos a estar en un punto crítico. Entonces, ya no vamos a tener esa, digamos, esa regeneración natural de la atmósfera desde la perspectiva de las corrientes de viento, ya vamos a tener estancamiento por no difusividad convectiva hacia la parte superior de la atmósfera. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de difusividad convectiva es que estamos teniendo difusividad o estamos aumentando los contaminantes, se están desplazando de manera muy lentamente, pero hacia la parte superior de la atmósfera, de tal manera que después se disipan y salen totalmente de la Tierra. Entonces, pero en un momento dado vamos a tener eso va a ser el indicio de que ya estamos en un punto crítico cuando esta calidad del aire sea muy mala. Y por ende, vamos a tener mayores repercusiones en todos los sectores, agua, suelo y obviamente aire como tal. Entonces, esto ya es cuando vamos a comenzar realmente a poner o a, digamos, a tener un foco de alerta principalmente cuando ya veamos este tipo de factores. O sea, cuando ya estamos viendo ausencia de agua, estamos viendo agua contaminada, significa que ya algo está sucediendo dentro de la atmósfera que no estamos generando o estamos llevando a cabo los ciclos del agua como tal. Entonces, al no tener los ciclos del agua de manera natural o de manera continua, pues lo que está provocando es propiamente una pérdida de ciertos factores o de ciertos puntos que ayudaban a la regeneración. Uno, como comentaba, los drenajes, limpiar los drenajes, pero también ya la atmósfera está manteniendo estancada. Es como si tuvieras aire estancado como tal. O sea, que cerraras todas las ventanas de una habitación y una persona comenzara a generar humo de cualquier factor y podría mantener, y ese humo ya no tendría una manera de escape. Entonces ahí lo que estás haciendo es que vas a tener ciertos problemas sistémicos en el ser humano que posteriormente van a verse repercutidos en la salud como tal. Y esto puede suceder en la misma Tierra. Hay que considerar que la Tierra es como si fuera un cuerpo, o sea, es un ente vivo como tal. O sea, cuando ya vemos modificaciones del cambio de la temperatura como tal de la Tierra, significa que la Tierra se está enfermando o tiene O un sea, problema como tal. ¿la Tierra se está enfermando o la Tierra ya está enferma? La Tierra ya está enferma como tal. O sea, ya tenemos digamos, un punto no crítico, pero sí ya podemos decir que si en dado caso no comenzamos a poner atención, la Tierra debería de entrar a terapia intensiva. Ahorita estamos generando un diagnóstico
que estamos haciendo muchas pruebas, pero realmente ninguno le estamos acertando, ¿sí? O sea, realmente sabemos cuál es la problemática real de cuál es el incremento, por qué se está incrementando la Tierra, pero qué medidas o qué tratamientos estamos dando para poder disminuir o mitigar esa cantidad de temperatura que hemos elevado. Si en dado caso no estamos dando el tratamiento adecuado, la Tierra va a pasar de estar enferma a un punto de terapia intensiva como tal, si lo viéramos desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Cómo ves, don Miguel? ¿Qué hacemos en esta tierra de Pues odio, mira, de tú y yo, crímenes, de mentiras, de campañas políticas, de falta de propuestas serias de lo que quiere gobernar? O sea, nadie nos habla de estos asuntos, de lo que está pasando con el medio ambiente y lo que está pasando con el calentamiento y la enfermedad de la mira, tierra. el ejemplo más cercano es el de la Ciudad de México, el del olor a gasolina o lo que sea, porque nadie lo aclara después de 2 semanas, pero sirve para grilla, argumentos de campaña de los que van a ser candidatos por el Distrito Federal. Unos le avientan la bolita al gobierno de la Ciudad de México y otros se la avientan al que gobierna la delegación. Y eso es el pan de todos los días, aventarse la bolita. Y no nos ha caído el 20 de que el producto más caro que hay no es ni el oro, ni el petróleo, ni los diamantes, ni las grandes reservas de minerales. El producto más caro es el agua. Y en el momento que no lo tengamos, va a subir de precio de forma exponencial. Muy pocos van a poder tomar agua. Esta es una de las grandes broncas. Lo estamos viendo ahora. Es increíble que una botellita de agua te cueste más que 1 litro de leche, casi, casi. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, pues porque no hay agua en los hogares, no hay agua potable, que es algo que deberíamos de tener todos, abrir el grifo y tomar agua, igual que ocurre en muchos países de Europa. ¿Por qué aquí no lo podemos hacer? Porque precisamente estos gobiernos que van por el cambio, y todos han sido el argumento, si pasan del PAN al PRI, del PRI a Morena, de Morena al que sea, todos promueven el cambio. ¿El cambio de qué? Si lo que necesitamos es el cambio de mentalidad y de tomar el gobierno por los cuernos para las cosas que son útiles para la sociedad, no para la fantasía ni para el provecho propio. Ahorita están con lo de las pensiones que se van a clavar, sí se las van a clavar aunque digan que no, porque si tú no lo reclamas hay beneficiarios, y si esos beneficiarios no lo reclaman, pues tiene que permanecer en un fondo que a lo mejor sirve para solventar otros problemas, no para meterle dinero a la misma mugre de siempre. Entonces, Hay un es una... artículo que sale publicado este día 16 del investigador Mario Hernández. Hernández no es pariente mío. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, que comenta la posibilidad de que ocurra lo que se denomina día cero en México. ¿Y cuáles serían las entidades que se verían afectadas primero? El día cero, entiendo, doctor, es el día en el que nos quedemos sin agua. Exactamente, es un día en donde ya no vamos a tener la capacidad de poder suministrar o de tener agua presente como Aquí tal. creo que estaba marcado para junio, si no No, me espérame, equivoco. déjame leer lo que este señor dice, Mario Hernández Hernández. Dice, para comprender la problemática, dice, la Ciudad de México y zona conurbana están atravesando durante varios años por un periodo de sequía intensa que no ha permitido que las presas que proveen de agua se recarguen. El país se divide en tres regiones: sureste, centro y noreste. En cada una de ellas las condiciones son distintas. En el sureste hay una gran disponibilidad de agua que no se aprovecha. En el centro están las grandes ciudades, las industrias, las cuales llevan a un uso más intensivo del agua. Y en el noreste la zona es más árida debido a una menor precipitación. Por esta razón, el investigador Mario Hernández indicó que las ciudades de las regiones del noreste serán las primeras en alcanzar el día cero. Cita como ejemplo a Tijuana.
Es una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes que aprovecha en gran medida el agua subterránea que constituye la fuente primordial, pues existen pocos escurrimientos. También Mario Hernández compartió que este desafío de la escasez de agua no es reciente. Recordó un evento similar en Monterrey, donde hace 2 años los habitantes enfrentaron una falta de acceso directo al agua debido a la gestión del recurso hídrico en la ciudad, lo cual impidió cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Se tomaron decisiones, pero simplemente son soluciones políticas a corto plazo. O sea, lo del día cero no es un cuento, no es un asunto que a lo mejor sucede y que nos especulan con ello en escenarios político-electorales. Es que salvo, realmente estamos cerca de que esto suceda. salvo para la mañanera. Sí, No, hay bueno, eso es zonas, otra por cosa. ejemplo, en Europa, donde Sí, ya se prevé que el día cero esté comenzando en los próximos meses. Aquí en Puebla, o aquí en el estado, si en dado caso continúan las mismas condiciones climáticas que se han estado presentando, el día cero puede llegar antes de que se presenten las primeras lluvias aquí en el estado como tal. Entonces, las lluvias con agua, el día de ayer sacó un comunicado y decía que las lluvias van a comenzar a caer o a iniciar el 15 de mayo, pero eso ya es muy idealista. El 15 de mayo ya es muy poco probable que pues estén es el día presentando de las San primeras Isidro lluvias. Labrador, quita el agua y pone el sol. Exactamente, entonces ya no es algo realista que ellos estén hablando que el 15 de mayo va a comenzar la temporada de lluvias. Sí se han estado observando ciertas formaciones de humedad en el Pacífico. De hecho, hay una formación de humedad muy sustancial que se han visto ahorita en las tomas satelitales que puede ayudar a que en los próximos días, sábado, domingo de esta semana, aquí en Puebla pueda presentarse alguna precipitación muy aislada, pero no es seguro, dependiendo de cómo se mantenga esta humedad dentro de lo que es básicamente en el centro del país, porque viene del Pacífico, no viene del Golfo de México. Pero sí el día cero es una realidad, es algo que ya muy pronto podríamos tener dentro del estado. Ya estamos en un estrés hídrico muy grande, ya estamos teniendo modificaciones en la atmósfera del estado muy críticas que nos han llevado básicamente a tener que irnos adaptando, ¿sí? Y tener que ir racionando el agua. De hecho, va a haber cortes en los próximos días en algunas colonias. ¿Por qué? Porque ya no hay la cantidad suficiente o las plantas de tratamiento ya no están dando el flujo o el caudal suficiente para poder suministrar a estas zonas. Entonces, y también esta forma de urbanización desmedida sin un ordenamiento claro, sin tener un estudio de impacto ambiental. O sea, hay que tenerlo bien presente todo esto. Nosotros mismos hemos sido partícipes de alcanzar estos días cero como tal. Hace muchos años, 1985, 86, por ahí, hice un viaje a Sevilla. Tomamos el AVE y llegamos de Madrid a Sevilla y estaban cayendo unas tormentas tremendas en el trayecto. Y llegamos al hotelito, ahí frente a la Giralda, y nos dijeron, un hotel de muy buen nivel, y nos dijeron que solamente había agua de 8 a 10 de la mañana. El resto del día no había agua. Entonces el amigo con el que iba yo dice, pues vámonos a otro hotel. Dice, no, en los demás hoteles ni siquiera de 8 a 10 de la mañana. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa? Pues no hay agua porque los embalses, los pantanos o como les llaman allá, no se han recargado. Entonces, están priorizando el agua para los servicios médicos, para temas relacionados con la salud y no para el turismo. Nosotros en nuestras casas, nos dijo el de la recepción, no usamos agua, tomamos la conciencia de que no debemos usar el agua porque está escasa el agua. Y esto me hizo pensar mucho en la educación. ¿Estamos educados, estamos preparados para hacer frente a un día cero?
estamos educados para enfrentar el tema del cambio climático, de los incendios forestales, de la sequía, de estos calores que estamos sintiendo en primavera. Era tradicional, el Viernes Santo llovía en esta ciudad. Era tradicional que ya en los mediados de abril los vientos arrastraban y se levantaban por mares y luego venían las primeras lluvias y en mayo ya estaba lloviendo. Y todo esto nos permitía pronosticar cómo iba a estar el campo, los volcanes se recargaban, los mantos acuíferos, etcétera. Hoy día yo no había experimentado una situación de clima como la que estamos viviendo, salvo un día que por error tuve que asistir a una reunión en España en agosto y me tocó salir del hotel y cruzar la calle para tomarme una cerveza y fue la cosa más estúpida que pude haber hecho en mi vida. Cruzar la calle de la Castellana era quemarte los pies. Con zapatos, llevaba yo zapatos. Era impresionante el calor. Fue una de las temporadas de más calor en Madrid. Y esto ya lo siento yo cuando salgo a la 1:30, cuarto para las 2, rumbo a la iglesia de la Mansión, aquí en el centro. No, no seas teblador, rumbo Llego a y la- entonces quiero entrar a la iglesia y no puedo porque está cerrada. Entonces me volteo y veo la ópera enfrente y dije, bueno, por lo Ah, menos aquí es- me van a quitar la ya sed, reconociste, me van a quitar la sed. ya reconociste a la iglesia, hijo. Pero bueno, mira, hace cuestión de media hora estaba yo hablando a España Sí. con un primo mío y resulta que salió el tema de la sequía porque él me lo sacó a mí, o sea, de decir que cómo estaba la situación del agua y todo eso. Y ya me hacía el comparativo que en España hace 2 meses, poquito más, la sequía también era terrible en todo España, no nada más en una región, toda estaba afectadísima. Y me dice que ahora con los 2 meses que han tenido de pasados por agua, prácticamente todos los pantanos, todos los embalses se han recuperado, exceptuando en Cataluña. En Cataluña siguen teniendo problemas de abasto de agua serios. Entonces, ¿por qué estas situaciones que de repente tenemos una sequía terrible y después vienen unos aguaceros que no hay forma de evitarlos? Pues hasta la Semana Santa se suspendió, algo que es una tradición muy arraigada, por ejemplo, en Sevilla. Sí, algunas cofradías no salieron a No, no, casi todas. O sea, las el Viernes Santo no procesiones. hubo. Los hubo el domingo y creo que algo el sábado, pero el viernes nadie salió, todo fue en la iglesia. Y han tuvieron una temporada de sequía muy grande. Entonces, esto del cambio climático es lo que provoca o calores excesivos o después agua a raudales. Ahora yo me pregunto, en la ciudad de Puebla, ¿estamos preparados para recibir esa cantidad de agua en caso de que suceda? No, pues si tan solo el año pasado hay que recordar, cayeron, no, ni siquiera fueron trombas, cayeron dos lluvias torrenciales en lo que fue la zona de aquí de La Paz y del barrio de Santiago y se inundaron. Realmente no estamos preparados, la parte de infraestructura hidráulica no está preparada como para poder tener o para poder solventar estas lluvias torrenciales, o si en dado caso cayeran trombas en algunas zonas o en algunos municipios como tal. Entonces es poner en riesgo, o sea, y sí, o sea, el cambio climático va muy relacionado con lo que se comenta, o sea, es algo que está sucediendo que puede ser que haya momentos en donde tenemos una sequía o una elevación de temperatura muy grande, pero también podríamos presentar lluvias excesivas. Y lo mismo sucedería con temporadas invernales, o sea, fríos extremos que probablemente en algún momento no se llegaron a presentar, o cosa contraria, en temporada invernal tener temperaturas elevadas. Y esto básicamente es la parte del cambio climático. O sea, y esto no estamos como sociedad
preparados. Yo creo que ninguna sociedad como tal está preparada para este tipo de cambios. Tendríamos que ir cambiando de manera sustancial e ir evolucionando de manera constante también junto con la misma tierra, si en dado caso llegáramos a seguir teniendo estos ciclos tan caóticos, ¿no? Qué fuerte, ¿verdad? Sí, está complicado, o sea, la situación del planeta está complicada. O sea, digamos, ahorita tenemos un enfermo que estamos tratando de mejorarlo con el diagnóstico que ya tenemos, pero si en dado caso no estamos dándole la medicación adecuada, pues lo vamos a tener que llevar a terapia intensiva. Y en terapia intensiva puede ser que dure poco, puede ser que dure mucho. Entonces, pero no sería un plan a corto plazo, tendría que ser un plan a O sea, largo en este plazo de momento, modificación. a mediados del mes, en abril, ¿qué debíamos hacer los ciudadanos? Dado que los gobiernos no, no tienen mucha idea de estas cosas, porque creo que están más pues, preocupados ahorita todos los políticos y los gestores públicos en ganar o en conservar el poder en las elecciones próximas, ¿no? En hacer Pero entonces, canciones pegajosas, ¿no? sí, sí, pero todo esto, o sea, pienso yo casi siempre después de las campañas viene una cuestión de basura política, no me refiero solamente a los discursos, que si los discursos fueran alimento, no habría hambre en el mundo, ¿verdad? Pero viene una recoger toda la basura, recoger los espectaculares, recoger la basura electoral, todo, aunque ya hay muchas cosas digitales, pero siempre hay desperdicio, desperdicio, y todo esto genera también consumo de agua, el lavado de los coches, la ceniza del volcán, que es terrible lo que nos pasa. Ese es otro agravante para nosotros, para los poblanos. Aparte del calor, es la cantidad de ceniza que sigue cayendo todos los días. Ya no nos alarma, ya no nos asombra, ya nos acostumbramos a vivir con la ceniza, pero vean las plantas, vean las hojas manchadas por la ceniza, algunas se secan, otras se empiezan a hacer chiquitas, ya no crecen, hay muchos problemas. Los ojos, yo no sé si ustedes tengan problemas con los ojos, pero hay que estarse rascando, hay que estarse poniendo gotas, antes había líquidos para lavarse los ojos, ya no los hay, las farmacias ya no los venden, los laboratorios ya no los producen, entonces comienzan las viejas prácticas de el agua de manzanilla y cosas de este tipo, ¿no? Para limpiarse los ojos. O sea, estamos en una crisis tremenda, pero el dólar está barato. Tenemos un superpeso, Tenemos un superpeso. ¿no? Eso es bueno, eso es magnífico. No, ¿Cómo pues ves? es que sí está caótica la situación y yo creo que algo que sí debemos de considerar y debemos de pensarlo los ciudadanos de a pie, como comúnmente se dice, es comenzar a tomar conciencia, racionalizar el agua. Yo creo que Racionalizar, o sea, tener cuidado con el uso del agua, con bañarnos el, 3 veces a la semana y no 2 veces al día. pues yo creo que sí, porque en realidad, como dice don Miguel, va a llegar un punto en donde va a ser uno de los, ya no va a ser el oro, ni la plata, ni el petróleo, ni el territorio, sino que el agua como tal va a ser lo que va a provocar unas disputas grandísimas a nivel mundial. Entonces, creo que ahorita podríamos comenzar a tener esa parte de la educación de racionalización del agua, porque las recargas puede ser que se den, pueden ser que no se den. O sea, la dinámica o la atmósfera es tan dinámica y tan caótica que no se puede predecir como tal. O sea, no puedo tener un modelo en que me diga, tengo un modelo matemático que me dice que el 99% de certeza va a llover tal día, ¿no? O sea, el cambio climático me está generando, está modificando todos este tipo de modificaciones en la atmósfera. Entonces, Estamos hablando necesitamos de hacer que casi el educación. 83% del territorio mexicano padece sequía. Uh -huh.
eso, no sé si esto históricamente haya registros de cuándo ha sido la época en la que más sequía tuvimos los mexicanos, pero ya con agua y el, el servicio meteorológico hablan del 83% de sequía en el territorio nacional. De hecho, Conagua, desde que se formuló como tal, tiene registros de cambios, de modificaciones en los ciclos del agua. De hecho, hablaba que no había registro como tal, ellos no habían registrado en algún momento, desde que desde que se creó la instancia gubernamental, de que existiera modificaciones tan drásticas en el clima. Entonces, digamos que desde el tiempo de la existencia de Conagua no hay un registro en donde se tenga que existía esta cantidad de sequía a nivel nacional. Y sí es preocupante, o sea, el 83% del territorio nacional que ya presenta sequía, entonces significa que sí estamos teniendo una modificación muy sustancial Eso, en la ya parte somos un climática. país semidesértico, ¿no? Semidesértico, exactamente. O sea, ya estamos viendo que no estamos realmente como dicen, que estamos tan bien, ¿no? O sea, que no estamos viviendo en el mundo, en el país del bienestar como tal, ¿no? Sí. Entonces eso sí es algo muy preocupante, ¿no? Y que realmente los políticos no estén observando esta problemática y que no estén haciendo propuestas, sino que estén haciendo propuestas en querer echar a andar una refinería que no va a servir, ¿sí? Y que quieran echar a andar otras refinerías para poder refinar lo que ya no hay o querer extraer lo que ya no hay, pues obviamente eso ya es una problemática muy, 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 muy palpable y creo que es una falta de visión a largo plazo. Y el problema de la nación es básicamente eso, el problema del país es básicamente eso, que no tenemos una visión a largo plazo, tenemos una visión a corto plazo. Y esa visión a corto plazo nos está llevando a una pérdida total de ecosistemas y a una pérdida total de los recursos naturales y en este caso recursos hídricos que van a conllevar a una pérdida de la calidad del aire como tal. Ay, Dios. Tradicionalmente se decía que Tabasco estaba sobre agua, que sobraba, que había exceso de agua. Yo, Tabasco, que Chiapas, ¿no? Creo que eran los sitios que tenían Tabasco, Chiapas, toda agua, esa parte del sureste. Yucatán, ¿no? Si te ibas También. al centro, Michoacán tenía un exceso de agua, veías el lago de Pátzcuaro y veías la isla ya lejos, la que está ahí en el centro donde hacen una fiesta de muertos. Canixio, Exactamente. Sí, sí, con Itzio. Ahora prácticamente creo que se puede está llegar a seco. pie, aunque sea hay mucho lodo. Entonces no caminas para ahí, pero si no hubiese lodo, podías llegar a pie. Entonces, y después oyes, por ejemplo, estaba yo yendo hoy en la mañana, Xochitl andaba por Tijuana, y no es porque siguiese yo el argumento de campaña, ni mucho menos, pero me llamó la atención porque hablando con los de Tijuana, les decía que uno de sus proyectos era renegociar el pago de agua con Estados Unidos. ¿Qué quiere Eso lo decir dijo esto? el fin de semana, creo, sí, 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 yo lo ¿Qué quiere escuché decir también. esto? ¿Qué le debemos agua a Estados Unidos o cómo se Sí, le hay un paga? acuerdo ahí que tenemos que pagarle por el agua, sí, así Pues es. si no la tenemos, ¿qué coño vamos a hacer? Pues nada, Darle la vuelta al río endeudarnos, Bravo, darle la vuelta al río ¿no? Bravo, hacer un canal para que entre hasta Texas, más allá, al centro de Texas, porque no, Oye, ¿cómo? lo que es asombroso es que yo creo que ninguna propuesta de candidatos presidenciales o a gobernar Puebla puede ser lo suficientemente seria y certera y posible para quitar el tema de la sequía. Estamos Mira, hablando de asuntos que no está en su mano, que lo más que podemos hacer es lo que decía ahorita el doctor Sánchez, es tomar una conciencia ciudadana, tomar medidas preventivas nosotros en nuestras casas, cuidar el agua, hablar con nuestros cercanos y decirles, oye, no tires el agua, no laves tu coche, no vayas a esto, no vayas al otro, cuidar el agua. Pero los gobiernos y los políticos
y las políticas públicas me parece que están muy lejanas de una posible solución, ¿o no les Se le, parece? se le podría hablar a Volkswagen y que bombardeen el cielo. Acuérdate cuando bombardearon el cielo para que Para, lloviese. No, no sé qué tan válido sea eso, doctor, pero no, ellos lo hacían para evitar las granizadas. las Para que grandes. Las los granizadas. vehículos que estaban en el En, patio en el patio no se vieran dañados por las no se granizadas. vieran despostillados. Exactamente, pero Y a los campesinos básicamente, se los cargaba el tren, pero es- sí, ¡ejo! porque se acababa el agua, se iba la lluvia como tal. Entonces, estos cañones, se llamaban cañones Ajá. antigranizo. De hecho, por la situación, ahorita que comentaba don Miguel, la situación que vive Michoacán es básicamente mucho por esto, porque la zona cercana al lago de Pátzcuaro es una zona ya que está muy cercana a Uruapan. Esta zona es una zona aguacatera. Entonces lo que hacían es drenar el lago para poder regar, pero cuando veían que comenzaba a generarse la lluvia, comenzaban a tener los famosos cañones antigranizo, comenzaban a bombardear las nubes para poderlas destruir y por lo tanto evitaban que cayera agua. Es como se recargaba el lago de Pátzcuaro. Pues ahorita vemos el lago de Pátzcuaro, los dos lagos principales de Michoacán, y lo digo porque yo soy de allá, allá viven mis papás. Los dos lagos, tanto el lago de Pátzcuaro como el lago de Cuitzeo, los dos ya están al 10%, están totalmente secos. O sea, y es una tristeza verlos, que todavía muchas de las veces ves a los campesinos que ven que se está acercando la lluvia y empiezan a lanzar cohetes. ¿Sí? Y a ver que ya no se acerque la lluvia y que ya no caiga la lluvia. ¿Por qué? Porque las zonas del lago, como toda, era una zona que todavía puede tener ciertos nutrientes, la comenzaron a sembrar y vieron que servía para sembrar o para obtener un producto. Otros las convirtieron en huertas de aguacate. Entonces dices tú, ¿qué necesidad hay o qué tanta necesidad hay de producción de aguacate? O sea, obviamente el vecino del norte nos lo está pidiendo mucho para todos estos eventos deportivos, pero ¿qué tanto estamos afectando nuestros ecosistemas? ¿Qué tanto estamos afectando a la misma sociedad en generar todo este tipo de cambios por el simple hecho de generar un producto que está generando solamente cierta riqueza a algunas personas y que también va aunado a cierta corrupción, hay que decirlo claramente. O sea, todo esto también es parte de lo que se han dado concesiones y se han dado modificaciones del cambio de uso del suelo, cuando no deberían de haberse hecho como tal. Sí, de acuerdo, totalmente. Y hablando de Puebla, de lo que decía Jesús Manuel, ok, hoy está el problema de que no hay agua, pero lo que decía el doctor de que se inundó Santiago y todos los alrededores, ¿qué ocurriría o qué podría hacer el gobierno y por qué no sería un buen argumento de campaña? Porque eso es algo que sí puede hacer y que sí está en sus manos. Yo recuerdo cuando el Boulevard 5 de Mayo, la zona de pasando, ya casi llegando a Agua Azul, se inundaba, pero en serio, o sea, eran metros de agua. Hicieron ahí un distribuidor o hicieron un canal y ese problema básicamente en un 90% se solucionó porque se inundaba desde la 43 Poniente. Entonces, yo creo que el gobierno, aunque son las obras que no se ven, sí son las obras que atraerían a la ciudadanía. Hoy, a lo mejor es hablar en el vacío porque tenemos sequía, pero es que no sabemos lo que va a pasar en 4 meses. Y ese es el otro gran problema. ¿Cuándo tendría que comenzar a llover para medio ajustarnos a una condición sana, viable, doctor? En un Debería de mes, comenzar a llover más o menos por ahí de entre el 10, 11 de mayo. Si en dado caso llega a llegar acá. Pero hemos visto y hemos observado la atmósfera y nos están arrojando que muy probablemente las lluvias ya de manera constante se van a presentar en la segunda quincena del mes de junio. Sí va a haber lluvias esporádicas, va a haber pocas lluvias en el mes de mayo, pero ya de manera más constante la segunda quincena
mes de junio. Si esto las condiciones atmosféricas que se mantienen, la temperatura de la Tierra se sigue manteniendo de manera como lo tenemos actualmente, ¿no? Pero no se ve que vaya a ser suficiente el agua que vaya a caer o que va a caer de acuerdo a lo que se está prediciendo, ¿no? Lo que pasa es que también viene la temporada de huracanes de alguna forma bastante fuerte y eso sí podría ayudar mucho a que se recuperen, ¿no? Sobre todo en la parte esta de Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Jalisco. Yo creo que esos ahora sí hay que rezar para que vengan huracanes, no tan destructivos como el de Acapulco, pero sí que vengan porque son los que en realidad nos traen una buena cantidad de agua. Diríamos que más que tormentas tropicales estacionales, para que Exactamente. no se vean tan drásticos los huracanes, ¿no? Tormentas tropicales estacionales que puedan durar 4 o 5 días varadas, ¿no? Y con esto yo creo que sí podríamos tener una recarga de manera sustancial en muchos de los mantos freáticos a nivel nacional. En España, Pero A en ver, España sí, con tanta, quisiera llevarlos al terreno práctico. La gente tiene por costumbre, buena o mala, higiénica o no, bañarse todos los días. Hay gente que va a los baños públicos, a los baños de los clubes, Parque España, Britannia, cosas de este tipo, por comodidad, porque le gusta el vapor, no sé si en estos lugares, yo tengo años de no entrar a un baño público y parte de mi familia se dedicó a eso, pero no soy afecto. Me dicen que hay sistemas reguladores ahorradores de agua, que te paras sobre una plancha que es la que hace que las llaves se activen, sale el agua y luego te retiras. Me dicen que el baño de tina es donde más agua se gasta, que por eso el de regadera es el mejor, porque es un baño, sobre todo el de regadera de teléfono, que así le llaman al aparato que se pone en la mano, que es el más efectivo y que ahorra menos agua. Que si usas un hidro, ahorras más agua que si no tienes el hidro, porque el agua sale con fuerza, como la regadera, ¿no? Cuando riegas las plantas. Luego viene el asunto de que no te bañes diario, que solamente, y aquí a lo mejor Miguel sabe un poco más de esto, hace muchos años en los trenes, cuando uno se subía a un tren en Europa, una de las características era, sobre todo cuando hacía calor, es que se te subían los piojos, se subían los piojos. piojos, las liendres y todo lo que Y pudieses de encontrar. todo, desmadre tremendo, Europa. Entonces, cuando bajaban los pasajeros de los trenes, iban al baño y había filas para entrar. Y había los holandeses, se desnudaban de la cintura para arriba y sacaban un trapo, una toallita, un pañuelo, lo mojaban y con eso empezaban a limpiar a darse baños secos. las axilas, las ingles, la parte de las nalgas, el ano, ¿no? Que se acumulan ahí los sudores, los olores, mojaban su trapo, lo volvían a lavar, lo escurrían y otra vez le pasaban. Si había jabón, pues se ponían jabón. Algunas personas a esto le llamaban baño seco, pero se hizo famoso en los ferrocarriles que después de que viajabas te echaras un holandés. El holandés era esto, usar ¿Te lo el trapo, comías? ¿O qué era? ¿perdón? ¿Y tenía que ser holandés a fuerza? No, así le decían. O sea, a esta No podía. práctica le llamaban holandés, Bueno, y no los le decían holandeses no baño hacían lo seco, no le mismo. decían. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? A lo mejor debemos empezar a practicar estas cuestiones de no bañarnos totalmente, humedecernos, limpiarnos. No sé si es más barato o mejor usar las toallitas higiénicas estas de bebé para limpiarte la ingle, las axilas, la parte de las
¿cómo se llama esto? Donde doblas de las Articulaciones. articulaciones, tras de la rodilla, los pies, en lugar de meterte, El usar. pliegue de la barriga. Y luego, la lavada de la ropa. Las lavadoras ahorran agua. Lavar en el lavadero no ahorra agua. La gente no sabe lavar ahorrando agua. La lavada de No, los trastes, la lavada de los autos, la limpieza de las áreas comunes, el piso, no sé, tantas cosas que puedes empezar a ponerlas como hábitos para ahorrar el agua. sí, ¿Cuántos litros de agua necesita un ser humano hoy día, dadas las condiciones de comodidad que se tienen en el mundo moderno para sobrevivir? de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se dice que para que una persona pueda vivir cómodamente requiere alrededor de diarios, alrededor de 950 litros de agua para poder vivir cómodamente. Ya si tienes una holgura en este vital líquido, estamos hablando de 1.1 metros cúbicos de agua, 1100 litros diarios, una persona. No, pero la Organización Mundial de la Salud tiene sueños guajiros porque, por ejemplo, en Puebla, una familia de 5 personas necesitaría 5 tinacos de 1000 litros y casi a veces ese es el cupo que tiene una cisterna de las viejitas que tienen 4000, 5000 litros 5000 litros, exactamente. y tiene que durar algunos días porque no cae todos los días. Entonces, no, eso no aplica para nosotros, pero ni con chochos. Y en ninguna parte del mundo. O sea, ¿en qué No, parte del mundo se tiene tanto exceso de agua? no se puede tener eso. No, no se puede tener. O sea, en realidad no es algo que ellos, digamos, que para mantener las condiciones higiénicas es lo que ellos establecen, digamos, ¿no? Y las condiciones de salud adecuadas. Entonces, entonces es algo sumamente poco probable que se Sí. pueda tener esa cantidad de agua, ¿no? No, yo había leído en alguna parte que sobre 300 litros más o menos era lo que se requería por persona. Y creo que muchos de los tabuladores se rigen por esa medida, si no me equivoco, para el cobro del agua. Del agua. Sí, eso depende mucho de la cantidad. Por eso cuando hacen la instalación preguntan cuántas personas viven, Sí, porque más o menos hacen el ajuste del caudal en función del número de personas que están. Por lo tanto, más o menos es lo que te cobran. Porque muchas de las veces el medidor de agua lo que hace es medir aire también. Cuando no cae agua, sí, pues cae sí, un día sí. sí, 2 días no. Entonces lo que mide básicamente es aire en cierto punto y hasta que el caudal se vuelve constante. Pero sí llega en algún momento a medir aire. Sí. A Ahora lo ver, que decía, según algunos datos que busqué ahorita, que salieron publicados en el Día Mundial del Agua, pregunta, ¿cuántos litros, sabes cuántos litros de agua necesita un ser humano para vivir? Dice, un baño entre 150 y 300 litros. La ducha entre 50 y 100 litros. La cisterna 10 litros. Lavar los platos a mano 23 litros. El lavavajillas entre 20 y 40 litros. La lavadora entre 40 y 80 litros. Descongelar un alimento bajo el grifo entre 15 y 25 litros. Mantener la llave abierta durante 1 minuto y medio durante el lavado de los dientes, 18 litros. El lavado del auto con la manguera entre 200 y 500 litros. Es impresionante, ¿no? Sí, 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 Entonces, por o eso, sea, valdría la pena empezar a poner en práctica eso de meternos en una tina de agua como se hacía en las vecindades, sin agua, claro está, nada más parado ahí adentro y que te enjabones con una esponja y a y te jicarazos, vayas, hijo. te vayas echando con jícara el agua para Así me ahorrar agua. bañaban a mí de niño, a jicarazos. A mí también. Y que esa agua no la tiraras al drenaje, sino esa agua la tiraras al water.
Ujú. Sí, ¿no? O sea, sí, sí, ya no les digo de las plantas. Regar las plantas a una determinada hora te puede consumir más o menos agua. Si Ujú. riegas las plantas por la tarde, que creo que los especialistas dicen que es la mejor hora, regar por la tarde-noche es para que hagan frente al calor de la mañana y No se regar en la evapore la mañana mayor cantidad del porque se agua. evapora inmediatamente. Entonces, bueno, no sé. Todas estas cosas en lugar de que el gobierno ahorita estuviera debatiendo y los candidatos sobre tantas tonterías, que si Saldívar y que si los rumores y que si hubo corrupción, ¿por qué no inician una campaña donde nos digan qué es lo que tenemos que hacer para prevenir y hacerle frente y cambiar los hábitos de consumo del agua? Hay un problema serio en esto. Ujú. Sí, de hecho muy hay un serio. problema muy drástico y creo que nadie se ha puesto a pensar en esa parte de la educación. O sea, cómo educar a la sociedad, ¿no? O sea, cómo decirles que vamos a tener un estrés hídrico, que vamos a tener pérdida del agua, o sea, pero que necesitamos hacer y que todo puede estar dentro de nuestras manos, ¿no? O sea, se ponen a hablar más en las campañas de que yo voy a cerrar la refinería y voy a poner paneles fotovoltaicos, ¿no? O voy a poner aerogeneradores. Sí, o sea, eso también va a ayudar, pero yo creo que es más a la parte de la educación. O sea, cómo retener o cómo poder generar tecnologías, por ejemplo, si en dado caso pues, si hay demasiada precipitación, ¿por qué no acumular el agua de lluvia? Solamente la primera lluvia es la que puede venir un poco más contaminada. Posteriormente, la lluvia, si se vuelve de manera constante, ya el agua de lluvia viene completamente limpia, o sea, ya nomás con un proceso de filtración simple se puede recuperar esta lluvia, esta agua de la lluvia que se puede captar o que se puede capturar. O sea, ¿por qué no pensar también en ese tipo de tecnologías o en ese tipo de implementaciones para poder también subsanar en cierta medida todas estas carencias que se pueden tener? Sí, el Sí, sistema de cisternas escalonadas y cosas de esas que en muchas partes se utilizan. Sobre todo Exactamente. para la ciudad sería ideal, porque todo el agua que se usa para el riego podría salir de ahí tranquilamente y hasta sobrar, porque también es una verdad, no podemos dejar de regar, las plantas también son necesarias. Uh -huh. Entonces, la vida es vida y no solamente es el ser humano y las mascotas o los animales, todas las plantas que tenemos pues, las necesitamos, darle la parte de agua que les corresponde y a veces hasta es más que a nosotros. Exactamente, porque nos van a sí, ayudar a sí es un purificar el asunto aire. delicado, ¿verdad? O sea, creo que no hay conciencia como decía, no hay conciencia. La gente no tiene muy vigente esto. Están más preocupados por las obras Los del jóvenes año, ya están más conscientes, ¿eh? ¿sí? Yo creo que más los de nuestra generación y tal vez 20 años menos, no, todavía no les cae el 20, pero los jóvenes yo creo que sí traen esta cultura ya del ahorro, del ecologismo, de la basura, de no usar reciclables. Claro, no usas reciclables, usas platos, los tienes que lavar. Hay cosas que van compensando una con otra, ¿no? Pero yo creo que la juventud sí está más consciente de todos estos temas. Pues mientras no se casen con la famosa idea de votar por un candidato por una cancioncita, ahí está Así, más que bien, no, ¿no? no, ni por una cancioncita, ni Entonces, por una. porque me ha tocado ver que dicen, yo voy a votar nada más por la canción, ¿no? Sí, sí, Esto, porque a no, ver, su la canción, plataforma, el guapo o el de la sonrisa colgate o ajá, o sea, no, no, o sea, la ese es cola en de particular. caballo o la vendedora de gelatinas. No, estamos Ah, fregados, me cae de madre. Pero no, estos son comentarios para nosotros, eso sí no se van a entender. Ay, bueno, yo Dios. me despido, me tengo que retirar. Doctor, muchas gracias. Sí, ya estoy viendo el reloj y dije, ay, ya se pasó el doctor de sus condiciones. Que lo Muchas gracias, entretiene doctor. mucho.
Muchísimas gracias por la invitación y siempre es grato platicar Doc, con un ustedes. gusto. Me quedo acá con el holandés a ver qué. Bueno, sale, pues cuídense mucho, que Nos estén bien. vemos. Buen día. Me quedé pensando ahí en el holandés y los baños de enfermo. Los Bueno, baños de enfermo, con esponja, los baños en los hospitales. mira, no te rías, cabrón, porque a No, mí no, no, todos hemos llevan pasado por cuatro ahí. meses bañándome así. Yo no me he podido bañar de otra forma que no sea el de esponja. Entonces, pues le he ahorrado en algo un chingo de agua a a mi casa, pero me la he gastado en otras cosas, cara. Pues sí, te lo gastas ¿cómo se llama? En, En doctores, en medicinas, en doctores, sí, claro, 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 pero claro. en fin, Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué, no qué, sé. qué tiene hasta la madre aparte del calor? Me tiene hasta la madre Saldívar y sus broncas con la corte. ¿Y Me tiene eso? hasta la madre la defensa del presidente a Saldívar. Me tiene hasta la madre las campañas políticas. Me tiene hasta la madre el problema del agua en la Ciudad de México, en que nadie es capaz de decir esto es lo que pasó. Me tiene hasta la madre tantas cosas. Ah, y me tienen hasta la madre las campañas en Puebla, porque son más vacías que bueno, no sé qué te puedo decir de eso. No tienen un concepto claro de nada, o por lo menos no lo saben explicar, si es que lo No, tienen. fíjate que sí, a mí me han mandado algunas cosas que me preocupan mucho. Esta declaración que hizo a un programa de radio Pepe Chedraui, donde habla pregunta para qué sirve un semáforo, ¿no? Porque él está pensando en la electromovilidad y en hacer un tren y no sé qué tantas cosas, y que ya le habló a los especialistas y a los despachos, todavía no gana las elecciones, pero ya está haciendo negocios, diría alguien, ¿no? Yo no sé si es de buena fe o no, quiero pensar que todos son de buena fe. Y Tienes que pensar eso, Mario, porque si no, Mario nos Riestra que quiere suicidamos. hacer una clínica para los poblanos. Ah, No, no. pensé que era para los perros, porque ya ves que también la están proponiendo no sé quién. Sí, 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 sí. El otro creo que ya ni se presenta a trabajar, el otro candidato. Pero sí hay cosas que nos deben de preocupar porque vamos a poner, si te parece y si tienes tiempo, vamos a poner aquí esto. Hoy el candidato de Morena, Chedraui, dice, celebremos con orgullo el aniversario 493 de la fundación de nuestra 4 veces heroica Puebla de Zaragoza, ciudad llena de historia, tradición y gastronomía, declarada en 1987 por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo que declara como Patrimonio Cultural de la Humanidad es el centro histórico, De no la la ciudad. ciudad. O sea, no Angelópolis, no Santa María, no La Paz, no, el centro histórico. Pero bueno, hoy más que nunca defendamos esos grandes valores, sueños y anhelos que enaltecen a nuestra capital y nos unen como poblanos. Siguiendo el ejemplo de sus fundadores, miremos hacia el futuro con la esperanza de un mejor porvenir. Que viva Puebla. Porvenir no se escribe junto ahí, Pues yo creo que sí, ¿no? pues yo también. Y entonces Ahora, pone las no, fotos en pero él en lo la debe de catedral. estar diciendo en que es por venir, no Está por bien. venir de, Ah, bueno, está bien, está bien. sí, Son en eso, sí. Bueno, ahí está el angelito todo pintado. ese es el de catedral. Esto que no es Talavera, esto Mm, no es Talavera, esto es cerámica de Guanajuato, que entra como falsificación de la Talavera y que la encuentras en muchos lugares. Se ve inmediatamente el brillo, no es Talavera. yo La, no lo sé distinguir. oh, yo sí, yo sí. Esta no sé si sepas qué calle es. Pues parece la 7 Oriente.
7 Poniente, donde está el Camino Real, muy representativa. El pasaje del ayuntamiento, donde espera él despachar ahí a un lado. Son las Bueno, fotos que sube. ¿qué van a reabrir el Giroflé? Oh, el quirófano está a la vuelta. Digo, pregunto si No lo van está, a reabrir para despachar ahí. tiene tiempo que no sube cosas, ¿o sí? Ah, volvió a estar con Fernando Canales. Feliz cumpleaños, Puebla. Armenta, gobernadora. Ah, mira, el gobernador felicitó cerrando este gran día escuchando a las y los vecinos de la unidad habitacional Infonavit San Pedro. Y ahí está con el candidato, no sé cómo se llama. En fin, ahí está. Ahí lo tenéis, cuán largo es. El otro, vamos a verlo. Mario Riestra Piña. Quiero construir contigo la ciudad. Ah, no, es un spot que subió. Aquí está con Carolina Buregard. Este es donde dice el tema del IMSS y todo este rollo que ha estado sacando cada rato. El viernes pasado, todos los candidatos a la presidencia municipal de Puebla recibimos invitación del Instituto Estatal para la organización del debate. Hoy conmemoramos el 493 aniversario de su fundación, antes Ciudad de Los Ángeles, hoy 4 veces heroica Puebla de Zaragoza. ¿Notas la diferencia en los mensajes? Sí, ¿Cuál? que uno dice, se acuerda de que es Ciudad de Los Ángeles. Puebla Otra, era la Puebla de Los Ángeles y 4 la Puebla. veces heroica, y a heroica le pone acento. Ese es el corrector, tal vez. ¿Te lo pongo de nuevo? No, Es que, no, es que es muy gracias, señor. interesante. No, perdóname, yo me fijo mucho en estas tonterías. Ya sé que a ti te vale porque eres gallego, asturiano, venezolano, pero aquí este señor Poblano. dice, celebramos con orgullo la fundación de nuestra 4 veces heroica. Ah, O sea, ese es el quiero, acento. quiero que veas que si este le copió al otro, el otro le copió a este, alguien no puso el acento. No hay una redacción que identifique al candidato. ¿Sí te das cuenta? Pero tampoco hay argumentos que identifiquen a un candidato. Todos dicen lo mismo. A lo mejor cambian un poquito las palabras, pero todos proponen lo mismo. Y Todos. pone fotos de la ciudad, panorámicas. Evidentemente, este es un montaje. Y este atardecer también. Sí, son Ah, no, no montajes, es pero atardecer, es amanecer, ¿no? lo puso Se ahí. ve por atrás de catedral. Y luego esto de un pan que está contaminado, que estaban dando en el IMSS Margarita. Fíjate nada más qué cosa más triste. O sea, seguimos, ¿qué llevan? ¿Un mes o cuántos días llevan? Ya ni Ya sé yo. como un mes y medio, ¿no? ¿No vas a poner al hijo de Melquiades? Pero eso es para gobernador. ¿Quieres que te lo ponga? Es para gobernar. Ah, no, que es el hijo de, bueno, también es hijo de, este, Ah, todos son hijos de. sí, todos han tenido padre y madre, en teoría, Aquí todos son hijos de man. ¿no? Hijo de Hidalgo, decían antes, ¿no? Sí, El Canedo, que no es Canedo, sino Cañedo, pero así Cañedo. es como lo registra el X, pues sigue con el mismo anuncio del 30 de marzo. No ha subido nada en sus redes. Y el otro, ya vamos a los gobernadores, bueno, a los que quieren. Lo nuevo ya llegó a San Nicolás de los Ranchos. Puebla seguirá prosperando gracias a su continuo apoyo. Vamos con todo. ¿Qué es? ¿Armenta? Sí, no, este es Fernando Morales, el que querías. Ah, Fernando. Dice, No, vamos con dije lo todo, del hijo de Melquiades porque así se promociona él, ¿eh? vamos Dicen con todo muchos. o vamos por todo.
No sabemos, ¿verdad? Sí, pues usa la parte de la familia, man. Yo no sé qué Sí, tan bueno será eso. él así se presenta en varios anuncios. Muchos me conocen como el hijo del mejor gobernador de Puebla, Melquiades Va Morales. con los nietos. Sí, Yo no sé si será válido esto, man. yo tampoco, ¿Parece pero lícito? ¿Te parece ético esto? pues que salgan los nietos, no. No, y que use la figura del papá, vamos, no sé. Hombre, pero ah, yo creo que ya es insustancial, porque, hombre, si estuviese en un partido que tuviese posibilidades de ganar, tal vez, pero aquí son posibilidades de conservar el registro. Entonces, que hagan su lucha. Ahí No es tienes mala la otro, competencia. el compañero de Cuadra, que por cierto, las mediciones que presentó parametría le dan una ventaja enorme, ¿eh? Sí, ¿Eh? Invitado especial José Hernández. ¿Quién es José Hernández? yo no sé. Creo que es el astronauta, ¿no? La verdad no lo sé. Sí, creo que sí, es el astronauta. Bueno, ahí está el estilo de cada uno, se ve reflejado. Y por último, no sé si se pone Lalo Rivera o el Eduardo. Eduardo Rivera. Nos seguimos mutuamente, dice aquí. Este está súper metido en el deporte, man. Esta foto me recuerda a las fotos de Armenta, que sale con sombrero. Sí, Y Lalo nunca usaba sombrero, ahora ya le agarró el gusto por el sombrero, aunque vaya aquí a la pero que fábrica. está muy dura la calor. O sea, él callejea mucho, No, entonces, son el- modas, son modas, son modas. no, Bueno, el pinche está también está, unidades móviles de atención en todo el estado. Habrá médicos, medicinas y análisis para las familias de todo Puebla. Bueno, sus reuniones, ahí las ves. Todo muy similar, ¿verdad? sí. Pues te digo que todo eso es lo mismo. Con Mario Riestra, con la esposa, con la bendición de los altos mandos. ¿Qué Ah, símbolo es ese que hacen ellos, eh? sus papás. ¿Mandé? ¿Qué símbolo hacen con la mano? Es Es, esto, ¿no? Así. ¿Qué es lo que quieren decir con ¿Qué eso? Yo no signifique? sé, quién sabe. Fernando Belaunzarán en Puebla apoyando a Eduardo Rivera. Su campaña está creciendo como la espuma, por eso el gánster y pupilo del gober precioso está en contra de Armenta. Está tan desesperado. La trampa y guerra sucia de Morena exhiben su miedo a perder. Lalo será gobernador, dice Fernando Belaunzarán. 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 ¿Qué la Eh, usarán? Belaunzarán. A verla. Belaunzarán. Aquí con esta cosa que yo fui el domingo con mi nieto y no le gustaron las cosas que pusieron acá los alebrijes, no sé cómo le llamen ellos. Tan bonitos, con mucho colorido. Esto a los niños los asusta acá. Sí, sí es lo que me di cuenta. Este no es alebrije, este es el candidato, más que va de espaldas, pero para que todo el mundo sepa que es Lalo, se pone Lalo. Aquí ya sabe servir helados. Yo creo que le está dejando la campaña una buena enseñanza, ¿eh? Sí, sí, está enseñando a hacer chalupas. Días, correr, Como- mira, ahí está. ¿Eh? Si no gana, por lo menos su estado de salud físico estará mejor que cuando empezó la campaña. Pues sí, sí, porque Ay, caminar ha caminado. bueno, ¿qué más? Pues nada, el tema del ministro de la Corte, ese sí es un tema muy delicado, cabrón. Sobre todo por la posición del presidente. O sea, La denuncia que hizo Carlos Loranca, ¿no la viste? no, yo, es la anónima,
que tanto revuelo ha No es causado. anónima, no es Bueno, anónima. es- Carlos Loranca, te la pongo porque es que está interesante, man. Está interesante. Sí sabes quién es Carlos Loranca. no, Bueno, fue el encargado del sexto circuito, el magistrado. Mira, es este. Ex magistrado poblano denunció a Arturo Saldívar por abuso de autoridad y falsificación. Carlos Loranca. El ex magistrado del primer tribunal unitario del sexto circuito, Carlos Loranca Muñoz, denunció al ministro en retiro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Fernando Saldívar Lerdo de la Rea, por abuso de autoridad, falsificación de documentos y emplear testigos falsos en su contra para que lo destituyeran de su cargo e inhabilitaran por 15 años para ejercer algún cargo público. En entrevista ante la Corte, Carlos Loranca reveló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Arturo Saldívar y consejeros de la Judicatura por haberlo destituido de sus funciones sin justificación alguna en 2021, año cuando tomó protesta como presidente de la Suprema. Los detalles de la querella del poblano salieron a la luz luego de que apenas el viernes la presidenta de la Suprema, Norma Piña, ordenara investigar a ex colaboradores de Arturo Saldívar a raíz de una denuncia anónima que señala a Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, y a varios exministros y jueces federales de presionarlos y exigirles que actuaran a favor de ellos. El exmagistrado Loranca explicó que su denuncia fue presentada el 18 de mayo del 21 y se quedó congelada. Ante la falta de respuestas, promovió un juicio de amparo en 2023 ante el Juzgado Cuarto de Distrito en materia administrativa de Puebla, que está en trámite. Y luego aquí hace una denuncia de que uno de los despachos que usaba Julio Scherer para presionar a los jueces que tenía problemas administrativos se acercó para negociar su caso legal. Se trata del despacho Gutiérrez de la Ciudad de México, en la zona de San Ángel, que me dijo: yo tengo la solución de tu caso en el Consejo de la Judicatura. Si usted me contrata, en enero o febrero dictan una sentencia favorable. Usted regresa a trabajar y nosotros le vamos a asignar un tribunal para que nos ayude. Y ahí sigue, está publicada en el portal de consulta, hay una versión. Pero el mismo presidente de la República ya confesó, ya dijo que le ordenaba que hiciera, que le hablara a los jueces, que le dijera, que resolviera. Ahí están. Como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Relevo de pruebas, Rodolfo. ¿Qué puede decir Arturo Saldívar ante ese señalamiento del presidente? Si le dijo, oye, yo le hablaba a Arturo para que resolviera estos asuntos que beneficiaban a la Cuarta Transformación, pues con esto estamos confesando que había una invasión de esferas. Si tú nombras al presidente de la Suprema, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues te debe favores, controlas al Poder Judicial. Si tú nombras... Y además nombras a la presidenta del Consejo de la Judicatura, pues también. Eso es una invasión en las esferas. Debe haber independencia y autonomía en los poderes. Bueno, Carlos Loranca, todo un magistrado. Yo tuve el gusto de charlar, de platicar con él, un tipo brillante, brillante. Denuncia a Arturo Saldívar desde el 21 y está congelada la denuncia. Y ahorita destapan todo de nuevo. ¿A dónde vamos a parar, don Miguel? Ay, creo que a un rancho muy cercano, allá abajo. ¿Cómo ves? No, la verdad está muy preocupante y muy desquiciante todo el tema político. Y espérate, porque esto apenas empieza, porque esto evidentemente es un golpe para Claudia. Es su asesor jurídico, si no me equivoco. Sí. Entonces, es un golpazo. O sea, no es enchilame la otra lo que está pasando ahí. Y hay que ver qué más sigue. Ahora tiene dos frentes. Uno es el del agua, que si se descubre que la contaminación fue por una falta de mantenimiento
o por un error que sea achacable al gobierno de la ciudad, puta madre, no se la van a acabar, cabrón. Imagínate nada más eso. Sí. Entonces, va uno atrás de otro, cabrón. Uno atrás de otro. Y van a salir más. A las 8 también le han sacado varias cosas, empezando por el video del hijo, que ese sí se me hizo una Sí, pues estupidez. ese ya se sabía desde antes, se lo guardaron y mira, Sí, en la medida en la que se acerque el próximo debate, sí. en esa medida van a ir saliendo más cosas de uno y de otro lado. Yo espero que también se modifiquen las condiciones del debate y que permita el debate que debatan, no que Sí, vayan a presentar propuestas, sino o a mentarse la madre, no, a debatir. Estos son mis argumentos contra los argumentos que presente el contrario. Eso es para mí debate. Y eso yo creo que desde la época de Diego y Cloutier y no se ven. Y Cárdenas, aunque Cárdenas no era muy hábil de palabra, pero se defendía bastante bien. bien. Muy bien. Pues así es esto del amor. A veces ganas, a veces pierdes y normalmente empatas, ¿no? ¿Qué más vas a sacar? Aquí te voy a poner, lo que están, un artículo que se me hace curioso, porque las sardinillas a mí me gustan mucho. Y bueno, las que llegan acá pues son solamente dos o En tres lata. más, párale de contar. Y resulta que el futbolista, el exfutbolista inglés Beckham, así se dice, Sí. publica ya varias veces en sus redes sociales su afición por las latas de conservas de una marca gallega que se llaman Los Peperetes. No sé si la conozcas. No, Los Peperetes. Y ven la elaboración de la sardinilla. Qué apetecible se ve, ¿no? La lata. la Los verdad sí. Peperetes. En Villa García de Arosa. Pues sí, con razón, en Pontevedra. Es enfrente del puerto del pueblo de mi Frente, mamá, frente. del Dice otro lado de la ría. Dice, Jesús y María Antonia Lorenzo fueron los fundadores en el 93 de este negocio y en manos de sus hijos, cuyo nombre, palabra rescatada del vocablo coloquial gallego, evoca algo agradable, gustoso, exquisito y bonito. Mis padres tenían una pequeña marisquería en Carril. Ay, las almejas de Carril, qué buenas son, ¿verdad? Y las cigalas. Ah, no, son de Marín, ¿verdad? No son de Carril. Sí, yo soy En la que marín. lo más bonito era la mano de mi madre en la cocina y la atención de mi padre en sala. Mi padre, ya fallecido, se había criado en el sector conservero y lo llevaba en la sangre, así que un día para entretenerse compró una cerradora de latas y empezó a fabricar pequeñas partidas de 5 y 10 latas de un berberecho especial que se traía al restaurante un marinero amigo del pueblo. Entraban porciones de las recetas que cocinaba mi madre como chipirones, un guiso de chouvas, y se las quedaba o las repartía entre los amigos. Y así nace los peperetes. ¿Cómo ves las No, bueno, sardinitas? las conserveras gallegas, sobre todo de la zona de Vigo, pues son famosas en el mundo, cabrón. Es más, Eh, son las número uno. O sea, es que el número dos está muy lejos. mira los mejillones. ¡Wow! Sí. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se antojan esas cosas, verdad? Sobre todo cuando no estás ahí. Cuando uno está fregado, se antoja Cuando estás todo. fregado no puedes hacer nada. Ay, Dios mío, Y qué eso, horror. hijo. Muy bien, Pero yo creo que ya nos vamos. bueno, ha sido un Ya me dio gusto. hambre, ya me dio hambre. Don Miguel, un abrazo. Al ratito Igual, te gracias. mando tu recaudo. Agrégale unas tortas de agua. Uy, eso sí me la pones difícil, a ver si hay todavía, pero ahorita veo.
Bueno, gracias. Vamos. Buen día. Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en París porque estamos a 100 días de los Juegos Olímpicos y vamos a analizar los desafíos y los retos que aún quedan por delante de cara a la cita olímpica de finales del mes de julio. Para ello nos acompañan en este estudio 3 invitados que conocen perfectamente el mundo del deporte. Damien Lemaitre, periodista en el diario L'Equipe. Bienvenido. Hola Carlos, buenos días. Ana María Ospina, compañera de la redacción de deportes de RFI, bienvenida. Hola Carlos, gracias. Y Tony Cerdá, periodista en la agencia France Press, bienvenido. Hola, muchas gracias. A 100 días de los Juegos Olímpicos, hoy nuestro asunto en primera plana. Cuenta atrás para la cita olímpica en París. Estamos a 100 días y los preparativos se aceleran. La seguridad es el gran rompecabezas. Las autoridades francesas se preparan para evitar atentados terroristas durante la cita olímpica con un masivo despliegue policial y con controles muy exhaustivos. Macron advierte también sobre la posible injerencia rusa. La Villa Olímpica a orillas del Sena está terminada y los estadios listos, pero la calidad del agua del Sena, donde se celebrarán varias pruebas olímpicas, también inquieta por sobrepasar el umbral apto en número de bacterias según un laboratorio. Por cierto, que ya conocemos que los anillos olímpicos se van a instalar en un lugar destacado de la Torre Eiffel, símbolo de la ciudad. Repasemos lo que dice la prensa de esta puesta a punto. Diario Le Parisien. El plan de Darmanin, ministro del Interior, para securizar los Juegos Olímpicos. Liberación habla de los indeseados de los Juegos, los sin papeles, la mendicidad. Muchos ya han sido sacados de París en lo que las asociaciones llaman una limpieza social. Diario L'Humanité, entrevista con Tony Estanguet, presidente del Comité de los Juegos Olímpicos. Dice que estos Juegos Olímpicos serán populares. Bueno, lo dice él, pero hay mucha gente que no concuerda con ello y de eso vamos a hablar hoy también en el programa. Bueno, compañeros, cuenta atrás, quedan 100 días. Damián, ¿está París lista? No sé si podemos decirlo así. ¿Está París lista para la cita olímpica 100 días, como dicen los políticos, o hay peros, observaciones, reparos que hacer? Está claro que existen todavía muchas preocupaciones, ¿no? Por parte de los políticos, por parte de la población en general, ¿no? En París, a nivel de transporte, por ejemplo, está claro que todo el mundo está hablando en este momento en París del caos que será la ciudad durante los Juegos, la quincena de días de los Juegos Olímpicos, también Paralímpicos después, en septiembre. Existen también muchas inquietudes por la amenaza terrorista y claramente el momento clave será la ceremonia inaugural el día 26 de julio. Ahora vamos a hablar de esa ceremonia inaugural. Ana, permítame, si usted fuera Tony Estanguet, la presidenta del Comité de París, ¿estaría tan tranquila como muestra serlo o tendría ¿en qué tendría más inquietud? Tendría el pensamiento que de pronto no sea la fiesta popular que se espera. Es decir, vemos a muchos franceses, además, lo que mencionaba Damien, sobre los problemas y lo que falta ahora, que tienen cierta desidia y cierta apatía con los Juegos Olímpicos. Puede ser relacionado con todas las polémicas, porque realmente el deporte no es de interés nacional, pero siento que hace falta esa parte donde la gente diga que bueno, vamos a vivir unas Olimpiadas y qué bueno sería ser parte, sea como público o sea simplemente como país que recibe al mundo completamente durante un mes. Tony, si usted fuera el organizador de los Juegos Olímpicos, a 100 días, ¿en qué andaría más sus preocupaciones? Además, es lo que dice ya un poco, ¿no?, del apoyo popular que puede haber en estos Juegos. Todavía no sabemos cuántas entradas van a venderse finalmente. Van a salir nuevas entradas el 17 de abril a la venta. Entonces, bueno, está pero bueno, desde el aspecto dos aspectos simbólicos que quería hacer Francia, tenemos la posibilidad de bañarse en el río Sena para muchas pruebas, es decir, por el momento todavía existe un poco la incertidumbre si podrán tener lugar, y la ceremonia de apertura, es decir, la seguridad de la ceremonia de apertura. La seguridad es sin duda el gran rompecabezas para las autoridades. No sé, ahora mismo Francia está en estado de máxima alerta terrorista desde el atentado de Moscú hace 2 semanas por parte del Estado Islámico del Khorasán. No sé si esta circunstancia ha hecho replantear la seguridad de los Juegos o hacer que vuelva a primer plano esa preocupación por la seguridad a partir del atentado de Moscú también.
Desde entonces, pues sí, estamos en un estado máximo de alerta, ¿no? A nivel de seguridad, está claro que van a desplegar como 35.000 policías y gendarmes o guardias civiles todos los días de las competiciones durante 15 días. Vamos a esperar hasta 15 millones de visitantes durante estos días de las Olimpiadas. Así que el gobierno francés se está replanteando cómo cerrar zonas o filtrar de otra manera. Y bueno, el plan de Darmanin que lo publicó en la prensa francesa hace unos días hace pensar que están dando una vuelta de tuerca en estos días. Es que, claro, todas estas cifras millonarias y también, si sumamos la de las audiencias televisivas, hacen que los Juegos Olímpicos sea una gran vitrina, un gran escaparate, pero también algo muy apetitoso para el terrorismo, ¿no? Para esa vertiente propagandística del terrorismo. Viendo las cifras, en la ceremonia inaugural se preveían el inicio 600.000 personas, ahora se habla de 300.000, 160 barcos se decía en un principio, ahora se habla de 94. ¿Se está reconfigurando todo a la baja, Ana? Pienso que hubo un momento en el que el gobierno francés se tuvo que plantear la idea o la posibilidad de tener un plan B que no conocemos. Ellos insisten que no existe, que será o en el río Sena o en el río Sena, pero muy profundamente nosotros sabemos que tiene que existir. Eso hace parte de cualquier organización logística. ¿Qué sucede también? Que inicialmente nunca dieron cifras cerradas. O sea, siempre fue esa posibilidad que estuvieran esta cantidad de barcos o esta cantidad de personal, pero varias circunstancias fueron evolucionando. Por ejemplo, los libreros que están en el río Sena, que son estas personas que venden en las cajitas verdes los libros muy tradicionales, ganaron la batalla para no irse. Ahí se pierde espacio para que más gente pueda participar de esa ceremonia de apertura. Eso por un lado. La amenaza terrorista evocada, y no solo esta reciente, lo que haya sucedido en situaciones anteriores en Francia. Entonces eso hace que toda la situación se vuelva a ver. No creo que haya un cambio radical en lo que se pensó inicialmente, sino que todos esos escenarios ya estaban vistos y que simplemente cada que hay algo nuevo que pase se saque ese nuevo plan, y nos habían advertido hace algunos años. No son cifras definitivas, esto puede cambiar o evolucionar. Claro, porque el momento de mayor riesgo es esa ceremonia inaugural que es bastante inédita, ¿no? Porque es en exterior, es un gran recorrido de unos 5 kilómetros por el Sena. Esto lo hace muy distinto a ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos, ¿entendemos, Tony? Sí, es un poco decir, y también un poco lo que decías. Toda la atención mundial estará en esa ceremonia de apertura que por primera vez en la historia de los Juegos se hace fuera de un recinto deportivo, en una zona urbana. Entonces, garantizar la seguridad de eso... Si alguien quiere atacar, pues sería un momento, por decirlo así, apetecible en el sentido de que todas las miradas internacionales estarán en esa ceremonia. Por eso están tomando tantas medidas de seguridad un poco importantes. Es decir, aparte de reducir el aforo, como comentaba, prohibirán que se sobrevuele la ciudad a 150 kilómetros de radio, no podrá sobrevolar ningún avión. Están intentando poner a punto un plan para evitar ataques con drones, es decir, están intentando evaluar todas las posibilidades, pero claro, es un acontecimiento tan amplio al aire libre que la incertidumbre un poco planeada por eso, porque hay muchas variables que pueden salir mal o bien. Y además estamos intentando prever todas las amenazas. El Ministerio de Interior está verificando la identidad y los antecedentes de los voluntarios. Cientos de miles se han presentado como voluntarios y ya hay algunos incluso descartados por antecedentes. Otra amenaza es Rusia, pero de otro tipo. Aquí lo que se teme, en el caso ruso, si no me equivoco, me corrigen, son los ciberataques y las campañas de desinformación. Estos ciberataques, ¿cómo pueden influir? ¿Hacia dónde pueden influir? Imaginamos tecnología, logística, accesos a los estadios, cronometraje, arbitraje, ¿qué pueden...? Es complicado decirlo unos 100 días antes, ¿no? Sí. Pero está claro que podrían atacar, por ejemplo, a la taquillería, la información, datos, ¿no? de personas, e incluso como fotografía, y falsificarlo todo para poder acceder a zonas exclusivas, ¿no? Esa es la amenaza principal. Es otro tipo de amenaza, es distinta del terrorismo, pero está ahí, Ana. Claro, además que para algunos eventos está la billetería, por ejemplo. Imagínese, usted compró su billete, tuvo que dar sus informaciones personales para comprarlo o pasar su QR código para acceder a algunos espacios. Es información sensible, es información personal. Si hay un ataque cibernético, todos esos datos pueden ser robados y utilizados de otra manera más adelante. O sea, es
es un banco de datos enorme del público que va a asistir a las Olimpiadas. Más preocupaciones, el agua del Sena, porque a 100 días un laboratorio ha dicho que el nivel de bacterias supera el umbral recomendado para el baño. ¿Hay margen? ¿O hay margen para reaccionar a esto? ¿O esto es muy...? ¿Cómo lo valoramos, Tony? Tony Stanguet, ¿no?, el presidente del comité organizador, se dejó un poco sorprendido por ese informe, por una cuestión que un poco que destaca, es decir, que esos análisis se hicieron en invierno. Entonces, en invierno, por las lluvias, por varios factores, la luz y tal, pues es normal que el índice de bacterias sea más elevado. Ahora bien, el margen según las autoridades, lo que dicen es que, bueno, todavía quedan 5 infraestructuras importantes que se inaugurarán en las próximas semanas, como tanques de gestión de aguas de lluvia, etcétera, que mejorarán la calidad del agua. Pero el margen de error es muy corto, es decir, solo quedan 3 meses, por decirlo así, de cara a los Juegos. Entonces, el margen es muy corto y ya las pruebas que sí que se hicieron durante el verano del año pasado, es decir, el mes de agosto del año pasado, dijeron que el agua no estaba en condiciones para coger una prueba deportiva de aguas abiertas que estaba prevista ese mes. Entonces, bueno, sí, por decirlo así, las autoridades son optimistas con que todo va a salir bien, pero el margen de error es muy corto. Ahora, cualquier tipo de información a 100 días es verdad que nos pone en un estado de... Es algo normal. En ediciones anteriores, También ha pasado, ¿no? en Río de Janeiro, por ejemplo, en Brasil o en Londres, siempre surgen estas preocupaciones a falta de 100 días. Los 6 meses anteriores a la prueba es un momento muy tenso, ¿no? Y luego todos estamos a la espera de que llegue ese momento para desinflar, ¿no? Quizá lo que se pone a prueba es la capacidad de reacción de las autoridades, ¿no? Con estos retos de última hora, 100 días, es esa capacidad de reacción que también tiene que estar ahí, porque siempre van a pasar cosas y lo que cambia es que si se reacciona rápidamente a ellas, ¿no? Habrá un poco de confusión, seguro, al principio. Hay mucha gente involucrada, ¿no? Miles de benévolos, una cantidad de gente impresionante en la parte logística, de organización, ¿no? De una prueba así, sobre todo en un territorio tan amplio, ¿no?, como París, una ciudad tan grande como París, y fuera de París no hay que olvidarse que los Juegos Olímpicos también se disputan en otras partes de Francia, incluso en las islas, en las islas, la prueba de surf que estará ahí, en Tahití. Ana. Sí, el inconveniente mayor, pensaría yo, que es poder prever lo que ellos ya tienen y saber qué problemas se les puede presentar y cómo solucionarlo. Y Damián lo mencionaba, puede haber un poco de confusión al principio, pero soy optimista en el sentido de que después de haber visto varias pruebas, varias Olimpiadas, donde siempre hay problemas, incluso durante las Olimpiadas, pienso que Francia es un país de los que está más preparado para recibirla que lo que pudimos ver en Tokio, en Londres y en Río de Janeiro. Hay más polémicas con los transportes, con los atletas rusos, con los sobrecostes, con la ecología. Los vamos a analizar a vuelta de pausa. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com. Enlace. Del Cono Sur a Norteamérica, de los Andes a Centroamérica. Una cita semanal con los temas más importantes de los países del continente americano, presentada por los corresponsales de France 24. Enlace en France 24 y france24.com. Seguimos en primera plana esta semana 100 días de los Juegos Olímpicos, analizando todos los retos que hay por delante, con Damián Lemaitre, periodista en el diario L'Equipe, Ana María Ospina, de la redacción de deportes de Radio Francia Internacional, y Tony Cerdá, de la agencia France Press. Bueno, estábamos analizando los retos de la seguridad, también hablamos del agua del Sena. Hay más retos, por ejemplo el transporte. El Plan de París 2024 es que la mayoría de los visitantes se movilicen en transporte público. Pero en noviembre la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, denunció que las nuevas líneas no estarían listas a tiempo. ¿Cómo ven el desafío del transporte, Tony? Como un desafío, por decirlo así. No, en el sentido de que... ¿Se llegará a tiempo con la puesta a punto? Ya han habido, es decir, respecto al plan inicial, ya ha habido un poco como marcha atrás en algunas líneas que tenían que abrirse y no. Entonces, ahora un poco
están intentando ser más realistas, entonces sí, por un lado habrá nuevas líneas que sí que se abrirán y serán muy útiles para conectar las diferentes sedes, pero ya para evitar como que se sature el transporte público, que en París suele ocurrir y es bastante habitual, ya por ejemplo las autoridades están diciendo a la gente, diciendo, bueno, quedaros en casa los que podáis quedaros, ir a pie, tomar la bicicleta, es decir, ya están anticipando que quizás no funcionarán, no habrá capacidad para todos los viajeros que se esperan en esos días. Es decir, se esperan, durante los juegos se esperan creo que 10 millones de espectadores, más la gente que vive aquí. Entonces, crees que no, será un metro bastante saturado. Entonces, bueno, están intentando ya poner parches por varios lados. Es curioso que mientras haya gente que llame al teletrabajo, a intentar una movilidad reducida, la propia alcaldesa diga a los parisinos, quédense en París, que esto va a ser estupendo este verano. Bueno, no sé si hay que hacer una cosa o la otra, o alejarse. ¿Cómo ven este reto, Ana? Hay que quedarse en París porque va a ser estupendo este verano. Ella tiene razón, o sea, son las Olimpiadas, no podemos olvidarnos de eso y es algo que hay que vivir, y en Francia es cada 100 años, entonces es el momento de disfrutar de ellas. El transporte, es cierto que el metro y el sistema de tren de cercanías se satura constantemente, pero recordemos que también están los buses y hay nuevas vías para que las bicicletas puedan funcionar. Hay un sistema público de bicicletas que los turistas también pueden aprovechar esos días para llegar de un lugar a otro. París es una metrópoli, pero no es una ciudad tan grande como podemos imaginarnos Nueva York o Bogotá. Es una ciudad que se puede uno movilizar. Sobre todo el París intramuros. Sí, ¿no? El París intramuros intramuros. es verdad que luego otra cosa es el Gran París. Claro, pero incluso el Estadio de Francia, justo al frente está el Centro Acuático Olímpico, entonces hay dos pruebas muy cercanas, justo al frente, y la Villa Olímpica se puede llegar a pie unos 2 kilómetros, entonces hay cosas que más o menos están concentradas, y al centro de París, en 15 minutos estás, sí funciona el metro. Hablaba Ana de las bicicletas. Bueno, París 2024 se nos ha vendido, voy a decirlo así la frase, como los primeros Juegos Verdes de la historia. Pero no son pocas las voces que ponen esto en tela de juicio. No sé si hay esfuerzos, sí, pero lejos de lo óptimo o de lo pactado. ¿Cómo lo ven? Yo quisiera hacer simplemente una introducción a ese tema. ¿Por qué son los primeros Juegos Olímpicos Verdes? Porque en el caso de Tokio y en el caso de Londres y Río, para irme a los más cercanos, no tenían esa presión. Es decir, estaba la presión de mantener un presupuesto y una seguridad, pero a París se le sumó la idea muy importante ahora de ser cero desechos y entre la medida de lo posible bajar esa imprenta de carbono. Entonces, por eso tiene esa presión adicional y por eso el ojo está puesto en ello. Está claro que la crisis del COVID también supuso un antes y un después, ¿no? En la reflexión de los organizadores de París 2024. El desarrollo de la red de bicicleta, como mencionabas, supone como un extra, ¿no? Para facilitar, para como enmarcarse en ese objetivo. Quiero también recordar que París no construyó, o sea, el comité de organización no construyó muchos sitios olímpicos. Por ejemplo, bueno, el Estadio de Francia lleva como 30 años funcionando perfectamente. Solo hubo el centro acuático que se construyó y... Efectivamente, el no construir también va... y la Villa Serena también. O sea, dos lugares se construyeron, más la Villa Olímpica, que quedan como herencia, y lo que se hace es adecuar los escenarios deportivos que ya existían para que pueda recibir las pruebas, y esto es algo inédito. No veremos elefantes blancos, como llamamos, como lo podemos ver hoy en día en Río de Janeiro. Por cierto, sabemos que el 9 de mayo llegará la antorcha olímpica a Marsella, que el pebetero estará instalado en el Jardín de Tuileries. ¿Qué sabemos del recorrido de la antorcha, Tony o Ana? Llega, creo que el 8 de mayo, sí, creo que es la víspera. Llega a Marsella, pues sí, llegará en barco a Marsella desde Atenas, y después, bueno, va un poco a visitar todo lo que es Francia y también lo que son los territorios de Francia en ultramar. Es decir, empezará el 8 de mayo, durante un mes cruzará Francia, después irá hacia las Antillas, las regiones un poco que están pues, en el Océano Índico, en el Océano Pacífico, y volverá de nuevo a Francia ya hasta llegar el día de la ceremonia de apertura, que bueno, lo que se sabe por ahora es que el pebetero oficial durante todos los Juegos estará en el Jardín de las Tullerías. Mucha gente se espera que fuera en la Torre Eiffel, era un poco el deseo, pero bueno... La Torre Eiffel estará en los anillos, ¿no? La Torre Eiffel estará en los anillos, efectivamente, todos los símbolos importantes de los Juegos.
Y lo que no se sabe es cómo la ceremonia de apertura, cómo se va a llegar esa llama a llegar al pebetero. Eso es un poco todavía la incógnita que se desconoce. Tampoco se sabe si en la ceremonia inaugural va a cantar Ana Nakamura, que es la Naya Nakamura, ¿no? Lo he dicho bien. Aya Nakamura, perdón, que nacida en Mali, pero que es la artista francesa que más discos ha vendido. Y hay polémica porque la extrema derecha critica que sea ella la que intervenga, algo que defiende el presidente Macron. Y es el culebrón un poco de la ceremonia inaugural que tenemos estos días entre política y espectáculo. Hay polémica y no hay polémica en sí, porque no importa qué artista vaya a ser elegido por la ceremonia, aún no ha sido elegido. Esto fue algo que se generó un poco a raíz de unos comentarios del presidente Emmanuel Macron, que sea ella o que sea otro, algo que represente la identidad francesa. Pero ¿qué es la identidad francesa? La discusión más allá de si es ella o si es otro, lo que busca la extrema derecha es tratar de dar una discusión sobre la identidad francesa. Es que son los hijos de inmigrantes, es que son los que llegan acá y se integran, es que es la voz francesa por excelencia, canta, no canta, que eso es otro tema ya más cultural y artístico, pero es algo que no se ha decidido. No se ha decidido quién va a estar ahí. El aumento, hablaba antes Tony de un tema muy importante que es el apoyo popular de unos Juegos Olímpicos. El aumento del costo de los pasajes del transporte público, que se duplicará, ha sido el punto álgido de quejas ciudadanas, porque muchos parisinos tendrán que optar por el teletrabajo o salir de París durante los Juegos. Estos puntos, también la billetería, el precio, ¿estos puntos han hecho que un sector de la opinión pública se ponga en contra o que haya bajado al menos el apoyo en las últimas semanas o sigue siendo alto en cualquier caso? Bueno, según un sondeo que salió hace reciente, que creo de vuestra casa, creo que era 4 de cada 10 franceses no apoyaban realmente, al contrario. Al contrario, sí. Esperaban con ansias un poco los juegos, es decir, que 6 de cada 10 no los apoyan. Es un poco... La cuestión del apoyo popular es un poco ese reto, es decir, el tema de los billetes no afectará tanto a los parisinos porque muchos ya tienen sistemas diferentes de pago que no se verán alterados, es más bien para los turistas que para la gente que vendrá, que costará 4 euros, pero sí que hay una cuestión que es decir, es el tema del presupuesto final, porque en principio estos juegos se vendieron como unos juegos que no costarían dinero público y al final... Actualmente hay como unos 9.000 millones de euros que se han invertido, 2.400 de dinero público, y según el Tribunal de Cuentas, el presidente del Tribunal de Cuentas estimó que finalmente serían entre 3.000 y 5.000, en un contexto que actual en Francia, donde hay mucha tensión respecto al déficit público. Es decir, el gobierno ya está anunciando que tendrán que hacer recortes sociales, que hacer recortes de presupuesto en los próximos años. Está un poco esa idea de que muchos puedan percibir al final, decir, estos recortes se debe a que hemos tenido que pagar a los juegos. Entonces eso resta un poco, a mi entender, también un poco podría influir en el apoyo popular. Pero parte de ese pago que hace el gobierno es sobre todo en las infraestructuras que van a quedar como herencia para las zonas. Es como si hubieran hecho una construcción aparte para la comunidad, pero que son aprovechadas para los juegos. Voy con más polémicas. La guerra, estoy haciendo de abogado del diablo, pero no me queda otra. La guerra de Ucrania y ahora también el conflicto entre Israel y Hamas son circunstancias, que enrarecen el camino hacia los Juegos Olímpicos. Figuras deportivas de Ucrania han llevado adelante una dura campaña para evitar la participación de rusos y bielorrusos, que ha sido autorizada por el COI bajo ciertas condiciones como la neutralidad y la exclusión de selecciones de deportes de conjunto. Les pregunto, ¿esto no es un doble rasero teniendo en cuenta que hay hasta 70 conflictos abiertos en el mundo y que deberíamos si lo hacemos con uno, ¿por qué no hacerlos con los demás países? Damián. Ya es complicado, ¿eh? Sé que la pregunta es un poco siendo abogado del diablo, pero bueno. No, que el contexto internacional influye mucho en una ciudad como París, que es un centro geopolítico a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo. Así que lo que está en juego, hay muchísimas cosas en juego en ese momento. Ana. Es un evento deportivo, pero ante todo un evento geopolítico. Entonces, tanto el país que recibe tiene que mostrar una imagen y una posición clara, hablando de conflictos bélicos, y ponemos el caso de Rusia y Ucrania y olvidamos los otros, que hay bastantes. Y también es una forma de mandar ciertos mensajes al mundo. No olvidemos que se espera que haya una tregua olímpica. Es algo que se pide cada 4 años, que los conflictos bélicos por lo menos paren durante las Olimpiadas para que la gente pueda disfrutar de la parte más pacífica del deporte.
Y aunque hay preocupación que esto ocurra o que no ocurra porque no hay un interés o no hay como un movimiento de las partes para que haya, es aprovechar este momento para mandar ese mensaje. ¿De qué va a depender que estos Juegos Olímpicos sean un éxito o un fracaso? ¿Dejarán huella deportiva en la sociedad francesa? Mucho se habla de las infraestructuras que se han desarrollado en el departamento Seine-Saint-Denis, en el llamado 93, por su número aquí en Francia, el más pobre del país. ¿De qué va a depender que estos Juegos la historia los pueda calificar como exitosos? Hay varias cosas, más allá de los récords deportivos que puedan haber, obvios. Es decir, hay dos cosas, como decía al principio, un poco dos simbólicas, es decir, que es un poco la herencia de estos juegos, que es poder bañarse en el Sena, o la red de piscinas que, por ejemplo, habrá en el departamento de Seine-Saint-Denis, o un éxito de la ceremonia de apertura, que es un poco lo que se quiere vender. Pero para mí lo crucial que hay detrás es si finalmente estos juegos, los franceses se apropian de estos juegos, básicamente porque a nivel del movimiento internacional hay un cuestionamiento cada vez mayor de los Juegos Olímpicos. Entonces, en ese sentido, si finalmente no hay el apoyo popular, no son los Juegos populares que debe vender Estanguet que se esperan, yo creo que eso puede afectar un poco a lo que es el movimiento olímpico. Recordemos que París, cuando presentó su candidatura, eran 5 ciudades. 3 se retiraron, 2 de ellas porque la gente no las quiso y tuvieron que retirarlas, como por ejemplo fue el caso de Hamburgo. Sí. Entonces, y las 2 que quedaron, hubo un cambio de decisión del Comité Olímpico diciendo uno será 2024 y el otro será 2028, para asegurarse que al menos 2024 y 2028 serían cubiertos. Entonces, para mí ese es el reto, es decir, mostrar al mundo que los Juegos Olímpicos siguen siendo populares. Damián. Y ese apoyo popular dependerá también del triunfo de la delegación francesa, de los deportistas franceses. Está claro que en Francia pues somos muy chauvinistas, ¿no? Como se dice. Pero pasa en otros países también, eso del éxito local, ¿no? Yo creo. Está claro. Y el contexto internacional va a influir mucho porque como los rusos, la delegación rusa no podrá estar aquí compitiendo como lo hacía normalmente, pues se prevé que esas medallas que en principio suelen recaer en hombros de atletas rusos recaigan ahora en los franceses. Así que el triunfo de la delegación francesa será muy importante. Me quedan muy pocos minutos. Hace una brillante frase de sujeto, verbo y predicado, Ana, para cerrar el programa. Lo han dicho mis compañeros, que sea una fiesta popular y que en las calles veamos gente pintada con los colores de cada país, disfrutando de lo más bonito que es el deporte, que es lo único que nos puede unir. Bueno, pues lo veremos y lo contaremos, lo que pase en esos Juegos Olímpicos a finales del mes de julio. Quedan 100 días, ya ven muchos retos por delante para las autoridades francesas y está esperada puesta a punto. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.